Meli, bueno, la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí en esta conversación porque creo que el mundo necesita conocer tu historia. Y si hay algo que a mí me encanta del podcast es poder recordarle a las personas de lo que son capaces a través de la historia de otros. Y bueno, vos como líder creo que tenés mucho que aportar. Para la gente que no te conoce, contanos quién es Meli. Bueno, ¿quién soy yo? Desde mi perfil profesional, yo estudié contaduría pública, tengo más de 15 años de experiencia y me convertí en líder hace como unos 5, por ahí. Y entonces eso bloqueó un montón de cosas que yo necesitaba aprender y por eso he tenido este camino, digamos. Ajá. Bueno, eso me llama muchísimo la atención. O sea, son 15 años de experiencia. Con 10 años de experiencia, lo lógico, según lo que nos han enseñado de qué es la escalera profesional, es que des el paso al liderazgo. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Como simplemente tener el cargo y un aumento de salario. Exactamente. Pero antes de llegar ahí, me encantaría conocer un poquito más de vos. O sea, antes de ser contadora pública, ¿qué pasaba en tu vida? ¿Qué pasaba en mi vida? Pues vieras que yo era muy tímida, era muy seria. Me pasaba que, por ejemplo, yo iba a un gimnasio y yo llegaba y a los 15 días ya era como, hola Meli, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo no volvía. Wow. Al grado de no volver porque yo me sentía como muy rara, como de que me conocieran. Era una estrategia rarísima que yo tenía. Sí, o sea, en el momento en que te conocían, te ibas. Yo desaparecía y me buscaba otro gimnasio. Wow. Y eso lo hice durante mucho tiempo, hasta que entendí que yo necesitaba conocer a las personas y como usar otra estrategia, otra manera de ver las cosas. Me imagino que no era nada sostenible estar cambiando de gimnasio. No. Y así te pasaba con otras cosas, no solo con el gimnasio. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que en la escuela, todos los inicios de año, yo era como que empezaba sin amigos. Era rarísimo, o sea, bueno, no había redes sociales, no se podía uno comunicar con los amigos en vacaciones, entonces era como que yo empezaba, hacía borrón y cuenta nueva todos los febreros o marzos que entrábamos a la escuela. En el colegio no lo apliqué tanto, pero ya después en la vida adulta lo intenté. Y una y otra vez no me funcionó. ¿Qué era lo que pasaba por tu mente? ¿Por qué hacías eso? Yo no sé, yo creo que nada más no me había dado cuenta. Sí, o sea, vamos a ver, vos habías aceptado de alguna manera esa realidad en donde vos no tenías amigos y estabas bien con eso. Si la gente te conocía, lo que hacías era cambiar de lugar porque sentías raro. Sí, y de hecho, creo que hasta el día de hoy, yo a mis amigas les agradezco que ellas fueron las que me buscaron a mí. Uh-huh. Y tal vez al inicio de establecer esa conexión, esa relación con una persona amiga, ellas fueron las que me buscaban. Es, ay, Meli, no sé qué, y llegaban y me hablaban. Y luego, ay, Meli, otra vez, y llegaban y se quedaban. Y se fueron quedando como hasta que ya yo aprendí todo esto y ya yo entendí que yo tenía que trabajar mis relaciones para que me funcionara. Para lograr todo lo que he querido ir logrando en mi camino. Ok. Trabajar todo esto. Y después de eso esa estrategia que tenías en tu vida, ¿cuánto tiempo pasó para que te dieras cuenta de que había que hacer algo al respecto para tener buenas relaciones en tu vida? Pues creo que tuve un intento ahí como medio empírico durante el inicio de mi vida laboral, digamos, pero yo no me involucraba. Era como que tengo mis compañeros, pero se acaba la jornada y me voy para mi casa. Y luego al día siguiente como que vuelvo a empezar y no me entregaba, no trataba como de meterme más en eso, uh-huh, como en tener esas relaciones, en construirlas, hasta que creo que llegué a un psicólogo donde le comenté eso, le comenté que me pasaba eso, que cuando yo estaba en un grupo de gente nueva, yo como que entraba en un estrés y entonces yo trataba de no hacer relaciones con nadie. Y entonces él poquito a poco como que me fue ayudando hasta que ya entonces después yo empecé a encontrar otras herramientas que también vinieron como a seguirlo alimentando. Y ahora es algo que me encanta.
Ajá. Conocer gente, hablar, saber cómo piensan, todo eso me encanta. De hecho, cuando yo te conocí, eras una persona mucho más reservada, no tenías como esa inclinación a entablar conversaciones y todo esto. ¿Qué fue lo que te llevó a buscar a este psicólogo? Eso fue cuando me ofrecieron la supervisión del equipo. O sea, hace 5 años. Hace unos 5, yo creo que hace ya más, si lo pienso ahora. Ajá. Creo que ya van siendo casi unos 6. Ajá. Vamos a ver, a mí me ofrecen la supervisión del equipo, yo estaba acostumbrada a... Soy la analista, soy la experta, yo me sé casi todo de memoria, a mí me hablaban de una cosa y yo sabía que me estaban hablando, me hablaban de otra, yo sabía que era... Porque tras de eso me encanta. Uh-huh. Entonces la conta a mí me fascina, entonces yo estaba como muy metida en eso. Y cuando a mí me dicen, Meli, es que se va a abrir una oportunidad y nos gustaría saber si quieres aplicar, ahí me encontré entre la espada y la pared, porque yo decía, yo no quiero. Yo no quiero porque está muy bonito ser analista, no tener que responder por otros, que si ellos no dan resultados, yo tengo que poner la cara. Todo eso me hacía sentir como en estrés, y entonces yo no quería. Y entonces, pero al mismo tiempo, yo me pregunté como, bueno, ¿y qué pasa si lo hago y me sale bien? ¿Verdad? No acepté muy convencida. Ajá. Si mis ex jefes me escuchan, se van a dar cuenta. Capaz que dicen, con razón. Con razón. Sí, no acepté muy convencida, pero acepté. Porque también yo decía, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya quizás es momento de dar ese paso. Entonces fue como que me obligué, a pesar de no querer. Ajá. Ajá, aunque no estaba muy convencida. Tenés como esa voluntad de asumir retos. Sí, siempre. Entonces yo creo que eso fue lo que me impulsa, a pesar de que tengo otro montón de cosas que tal vez en ese momento no sabía que tenía que trabajar, pero yo dije, ok, si yo voy a aceptar esto, yo voy a hacer todo lo que esté en mi control para aprender, para crecer, para superar lo que tenga que superar. Eso está muy interesante. Hace poco leí un artículo que mencionaba que una firma de consultores del Reino Unido en específico hicieron una pequeña investigación de 4.500 personas a quienes entrevistaron que tenían cargos de liderazgo dentro de organizaciones. De estas 4.500 personas, el 82% no habían sido entrenadas para liderar. Y de ese 82%, la cuarta parte ya tenía cargos seniors y todo. Y eso me llevó a pensar en, wow, ¿cuáles son las consecuencias de esto? O sea, ¿cuál es la calidad de vida que tienen estas personas y los equipos de trabajo? Y más aún, o sea, ¿qué resultados está arrojando esto? Y claro, la misma investigación de esta firma lo que demostró es que las personas dentro de los equipos, en su visión del plazo de un año, uh-huh, 1 de cada 3 planea cambiar de trabajo. Las personas no renuncian al trabajo, renuncian a los jefes. Porque claro, no tienen las habilidades para poder lidiar con la complejidad del ser humano. Pero vos decidiste asumir el reto y lo que me llama la atención es cómo decidiste asumirlo. Vos me acabas de comentar que pensaste en qué hacer al respecto. Sí. Desde el día, o sea, yo no había terminado de darle a aplicar a la posición y yo ya estaba empezando a estudiar. Yo me empecé a buscar artículos de liderazgo porque yo decía, es que, ¿qué hacen? ¿Verdad? Porque yo creo que uno también aprende como de lo que no le gustaría hacer. Entonces tuve varias experiencias antes, mucho antes, donde yo decía, no, es que el día que yo sea jefa yo no quiero hacer esto. Pero yo decía, ok, me han pasado varias cosas que yo digo, ok, no quiero hacer esto, pero ¿qué sí quiero hacer? No sé. Ajá. Y me habían puesto tal vez en el camino a liderar proyectos, a liderar como un comité de actividad del empleado, y esas cositas me habían dado como unos fogueos, pero no la responsabilidad de asumir por un equipo, de saber que ellos, o sea, puedo ser la razón por la cual renuncien. Ajá. Bueno, eso no debe ser nada agradable. No. No, y fue una de las cosas que yo pensaba, ¿verdad? Porque yo decía, es que a ver, yo en uno de los trabajos llegué y presenté mi renuncia y yo dije, es que yo no puedo, yo no estoy de acuerdo con el estilo de liderazgo de esta persona.
y por eso me voy. O sea, vos fuiste una de esas 3 personas. Exacto. Yo fui de los 2 lados de la métrica he estado. Entonces, yo llegué y dije, no puedo. Entonces, cuando a mí me ofrecen la oportunidad, yo digo, es que yo no quiero que alguien llegue, o sea, y ponga su renuncia porque algo hice y tal vez sin darme cuenta, ¿verdad? Porque tal vez lo estoy haciendo porque creo que estoy haciendo las cosas bien, pero también creo que tengo la responsabilidad de en alguna forma darme cuenta cómo están reaccionando por mis acciones. Uh-huh. Y todo eso me llevó como a encaminarme. Ajá, entonces empezaste a leer artículos sobre liderazgo y ¿qué más hiciste? ¿Qué más hice? Me acuerdo que en ese momento, por cuestiones financieras, yo no podía estudiar PNL. Uh-huh. Yo te encontré a vos en ese año. Cuando yo empecé a buscar, me salió ahí de Mind Coach y yo, qué chiva, y yo le di seguir. Y yo te empecé a seguir y todos los días yo leía. De hecho, al día de hoy, yo casi todos los podcasts que has sacado, yo los he escuchado. Estoy muy acostumbrada a tu voz. Entonces, yo empecé a leerte. También me encontré por ahí a Simon Sinek, que empecé a leer libros. O sea, empecé y me di cuenta que me encantaba. Ajá. Es que esa fue la cosa, donde yo leía, yo quería seguir leyendo, yo quería seguir estudiando, yo quería seguir viendo videos. Entonces, en ese momento yo no podía pagarme PNL, que vos saliste promocionándolo por ahí. Y yo dije, no puedo. Pero en el momento en que yo solucione este problema financiero que tengo, yo lo voy a hacer. Y dicho y hecho, yo cancelé lo que tenía que cancelar y me matriculé así, inmediato. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿De meterme en el curso? Sí. Que empecé a ver videos sobre el tema. Como de todos los beneficios que la PNL podía dar desde un punto de vista de entender la mente, de entender el comportamiento, de, lo que yo creía, lo aprendí, pero lo puedo cambiar. Era como jugar con mi mente y eso me gusta un montón. Suena fascinante, sí. Sí. Entonces eso me llevó a tomar la decisión de llevar el curso. Y cuando llevé el curso, vea, yo digo que yo tengo un antes y un después. Ya a partir como de ese momento, donde empecé a ver esas practicante de PNL y neurosemántica. Correcto. Claro. O sea, cuando te escucho, puedo entender que hubo un antes y un después en tu vida luego del practicante, porque, o sea, cuando yo lo llevé fue una experiencia transformadora. Y cuando digo transformadora es que sí, estaba la parte de los ejercicios y los patrones y todo esto, pero el hecho de que haya sido tan vivencial, tan puesta en práctica, o sea, yo lo asumí como mi oportunidad para dejar atrás todo aquello que me estaba limitando. Y con una visión de expansión. O sea, yo decía, yo ya sé cuál es mi propósito, yo ya sé lo que quiero lograr en la vida, pero hay tantas cosas que me están como obstaculizando. Acá se queda toda esa mierda, dije. Y entonces me entregué por completo al proceso. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Cómo fue el mío? Bueno, yo me acuerdo que yo llegué y según yo en mi mente, iba a llevar un curso cualquiera. Voy a ir a aprender y tomar notas. Exacto. Yo siempre llevo mi cuaderno a todo lado, entonces yo iba con mi lapicero, mi cuaderno. Y hubo un momento donde alguien me preguntó algo y me retó. No me acuerdo quién fue. Pero el asunto era que yo estaba tratando, o sea, yo decía, es que yo vine aquí porque yo quiero cambiar a fulanito. O sea, según yo no era por mí. Ajá. Y entonces lo que me dijeron fue, aquí vas a aprender que no es a fulanito a quien tenés que cambiar. Entonces eso me dejó como, ¿verdad? Como, ¿a dónde me vine a meter? Eso me pasó como en la primera clase. Y después lo que me di cuenta fue, bueno, que vamos haciendo las prácticas y somos con nosotros mismos con los que hacemos los ejercicios. Entonces yo dije, no lo dije así como aquí voy a dejar esta mierda, pero yo dije como que voy a agarrar las partes que menos me gustan de mí, las voy a traer y las voy a trabajar aquí. Wow. Porque son las partes que menos me gustan de mí, son las que necesito cambiar para poder seguir adelante. O sea, son las que me bloquean. Eso que me estás diciendo me llama la atención, sumado a lo que nos contaste al inicio de la conversación, como una persona que
prefiere cambiar de lugares en vez de conocer a otras personas, toma la decisión de practicar con personas que no conoce cosas tan vulnerables. Yo lo vi como una oportunidad única en la vida. Así como, si usted no aprovecha estas, no sé, 5, 9 semanas, no me acuerdo ni cuántas eran, tal vez pierda la oportunidad. Entonces, yo dije, no, voy a decirte lo que pienso al respecto. Yo creo que cuando uno llega a ese punto, y lo digo por experiencia propia, es porque hay algo tan incómodo o doloroso en la vida que es como, de aquí me muevo porque me muevo. Ya estoy harto de esto. ¿Qué estaba pasando? Un montón de cosas. O sea, a pesar de que me iba muy bien como supervisora, porque siempre he sido una persona muy empática, siempre me he interesado como por lo que la otra persona piensa, ya yo tenía los ejemplos de las cosas que no quería hacer, pero era como que había un bloqueo, como vamos a ver, Simon decía como que todos podemos encontrar eso que nos hace feliz. Uh-huh. Y explotarlo y ser felices, no quedarnos como acomodarnos a lo que la vida nos dé, sino que podemos tomar posesión de eso y lograrlo. Entonces yo decía, ¿será que si yo hago todo eso conmigo, que cambio todo esto que no me gusta y se lo sumo a lo que sí, ¿de qué voy a lograr? ¿Qué va a salir de todo esto? Entonces yo decía, solo cosas buenas. Entonces por eso, cada una de las semanas, cada uno de los ejercicios que estaba ahí, yo creo que yo lloré casi todos, porque Ajá. yo dejé un montón de cosas ahí. ¿Quieres contar algunas de esas? Le voy a contar una vacilona. Yo no comía lentejas, ¿ok? Y entonces en uno de los ejercicios dicen, ¿quién quiere hacer un ejercicio? Y yo fui y me mandé. Bueno, piense en algo que no le guste comer. Y yo, tal vez sí me reconcilio con las lentejas. Entonces yo dije, bueno, las lentejas. Y fue demasiado impactante que hasta el día de hoy es una historia que yo cuento a cada rato, porque empezamos a jugar con el recuerdo que me había provocado que yo odiara a las pobres lentejas. Era un recuerdo de en la escuela que me obligaban a ir a comer al comedor de la escuela. Y yo no quería, porque yo venía a comer en mi casa. Entonces, tras de que estaba llena, yo no quería ir y me obligaban. Entonces, yo recuerdo estar en la entrada del comedor esperando por el plato de lentejas que yo no quería. Y yo les hice la guerra a las pobres. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Jugar con el recuerdo. Ok, imagínatelo. Si lo ves en video, velo en foto. Ajá. Si lo veías en ¿cómo se llama? A colores, velo en sepia. ¿Escuchas alguna voz? No, yo no conecto con el auditivo, entonces yo no caigo nada. Yo nada más veo imágenes y siento cosas. Entonces yo sentía la sensación, no sé si has visto esas mesas que tienen un plastiquillo que toda la comida se pega. Sí. No. Sí. Guácala. Ok, yo eso era lo que me acordaba y eso era lo que más asco me daba. Entonces lo que hicimos fue ir jugando con todo eso. Ve, me encantan las lentejas. Sí, son deliciosas. Nos perdonamos. Entonces así, con cosas más serias, o sea, vamos a ver como con la incomodidad que me generaba, y no te puedo decir que estoy al 100, ¿verdad? De estar en un grupo con personas nuevas. Pero mi estrategia no me servía, porque yo llegaba a un grupo, yo era la que guardo silencio hasta que conozco a todos. Si yo estoy en un grupo de 20 personas, yo necesito conocer a los 20. Y hasta que yo me sienta cómoda, voy a ser yo. Antes no. Esa era mi estrategia. Entonces, por ahí, ¿quién sabe cuál patrón hicimos? ¿Quién sabe cuál ejercicio hicimos? Y sumado a todo lo que ya había recibido, yo a este trabajo en el que ya tengo casi 3 años de estar y entré como líder, yo entré siendo yo. Desde el primer día, porque yo dije, esto no me vuelve a pasar. Entonces, aunque no fue algo que estudié hace exactamente 3 años, ahí lo fui sumando como una cajita de herramientas. Y en el momento en que lo he tenido que sacar, lo utilizo. Ajá. ¿Y cómo lo utilizas? Por ejemplo, eso. Vamos a ver, yo entré a un grupo de gente súper profesional. De hecho, me encanta el equipo que tenemos al día de hoy. Ok, vamos a ver si te estoy siguiendo. Entonces, hace más o menos un poquito más de 5 años, tuviste el cargo de supervisora, pero ya ascendiste. Me moví lateral. Ok. Uh-huh. Cambiaste de equipo. Cambié de equipo, exacto. Entonces, cambio de equipo, pero siempre en un puesto de liderazgo. Ajá. Y ahí fue donde vos dijiste,
esto no me vuelve a pasar. Exacto. No voy a entrar calladita, conociendo. No, yo entro quién soy yo. Y desde el inicio les he mostrado quién soy yo, ¿verdad? Y yo creo que eso me ha abierto muchas puertas con todos. Porque hasta el día de hoy, o sea, yo tengo conversaciones donde yo sé que ellos se sienten cómodos conmigo, o eso creo. Es que se sienten cómodos conmigo de decirme que les gusta, que no les gusta, que podemos hacer mejor. Y eso no lo logras de la noche a la mañana. Y hay que poner de parte de uno también, como para abrir esos espacios que antes yo no podía abrir. Porque si yo llegaba y me quedaba callada, no estaba viendo nada. Uh-huh. A mí me parece impresionante ese cambio, pero me imagino que no fue tan fácil. No. Si tuvieras que devolverte un poco y entrar en tu mente de hace algunos años, en donde estás como de alguna manera, por no encontrar otro verbo, luchando con ese cambio, ¿qué creencias habían que te estaban limitando? ¿Cuáles eran los obstáculos internos? ¿Qué creencias? Yo soy tímida. Yo soy introvertida. Tengo pánico escénico. Tampoco puedo ser vulnerable con alguien que no conozco. Es que era un montón. Era un montón. Era mucha inseguridad. Muchísima. Y por todos lados. O sea, desde inseguridades físicas, inseguridades emocionales. Era como ir construyendo todo. Entonces, por eso como que en todo proceso yo he sentido que me he ido transformando y construyendo. ¿Verdad? Autoliderándote. Correcto. ¿Sabes que a mí me vuela la cabeza que, vamos a ver, los seres humanos somos seres falibles, o sea, estamos lejos de ser perfectos. De alguna manera hay ciertos patrones que se repiten, como, no sé, esos pensamientos que nos generan sabotaje interno, el valor personal condicional a los resultados, a los éxitos, los fracasos, la opinión de los otros. Y me conmueve de alguna manera saber que muchos llegan a posiciones de liderazgo sin tener la oportunidad de ver hacia adentro y hacer los cambios que necesitan hacer. Los únicos que pueden hacer, de hecho, los cambios internos. Que el resto a tu alrededor va en sincronía con lo que vos manifestás. ¿Qué pensás de todos esos líderes que llegan a puestos y aún no tienen las herramientas para gestionarse, para comunicar, para conocerse, etcétera? Yo creo que el que no sabe es como el que no ve. ¿En qué sentido? En que tal vez yo vengo súper agresiva y yo lo que quiero es el puesto. O yo lo que quiero es la plata. Y cuando llego me doy cuenta de puedo pegar con pared. O, como yo, que yo no daba el paso si no estaba 100% segura de que me fuera a ir bien. En ese momento yo decidí igual darlo porque habían otras cosas que me movían. Pero también es doloroso como ver eso, porque al final lo que creo es que no es ni al propio, es simplemente como cosas que se van dando. No somos expertos en comunicación, somos expertos en contabilidad. Somos expertos porque estudié muchos años inglés y ya me puedo desenvolver en ese tema porque me metí a estudiar portugués, pero no era experta en comunicación. Y tampoco nos lo enseñan con la importancia que debería tener para uno decir, ok, esto es algo que tengo que estudiar, ¿verdad? Yo lo tenía como ahí porque yo decía, si yo voy a ser supervisora, yo quiero ser una buena supervisora. ¿Y qué hace un buen supervisor? Se autolidera y tiene todas estas herramientas. Y entonces, por eso fue que lo hice, pero no porque alguien llegara y me dijera, bueno, ahora vas a ser supervisora y tenés que estudiar esto porque te va a hacer bien. No, es que ni eso. Sí, es como una falta de conciencia, es como que se da por un hecho que hablar es suficiente. Ajá. Y que la vida de un líder es estar estresado porque la gente no les hace caso, porque delegar es demasiado difícil y terminan sobrecargándose de trabajo y haciendo horas extra y viviendo una vida en desbalance. Todo Exacto. Producto de no tener claro qué es comunicarse. O sea, vos empezaste por vos. Eso nos lo dejaste clarísimo. Empezaste con vos yendo a psicólogo y luego
llevando la certificación de PNL, el practicante de PNL y neurosemántica. ¿Y después qué pasó? ¿Después qué más? Pues muchísimo me ha llevado como porque me encanta el tema y porque he descubierto como todo lo que puedo aprender, obtener y crecer de esto que me gusta tanto, ¿verdad? De estudiar la comunicación, porque alguien me reaccionó como me reaccionó. ¿Qué dije? ¿Qué le habré detonado por ahí, verdad? Para que me reaccionara así. El famoso rapport. Me faltó rapport con la persona. Ajá. Entonces, como ese crecimiento constante, ¿verdad? Bueno, creo que mi camino también me he dado muy fuerte cuando fallo. Entonces, eso fue parte del aprendizaje también. Porque entonces, cuando me equivocaba, fuera en lo técnico o en lo de supervisión, me daba muy fuerte. Entonces, como también darme cuenta de esas cosas, pero querer hacer algo al respecto. Qué importante es utilizar eso, que puede ser un arma de doble filo, pero qué importante es utilizar eso de darte duro para también seguir creciendo. Eso me recuerda a un comentario que hizo Adam Grant, que decía que no es un síndrome del impostor, son pensamientos de impostor. Okay. Y que un estudio que se hizo en unos doctores, más bien eran practicantes, estaban en la práctica, lo que demostró es que las personas de este estudio que tenían pensamientos de sabotaje tenían ciertos resultados en comparación a los que no tenían los pensamientos de sabotaje. ¿Cuáles eran los resultados y cuál era la diferencia? Que los que tenían pensamientos de sabotaje eran mucho más efectivos a la hora de diagnosticar y hacer procedimientos. Okay. Más de uno diría, no tenga pensamientos de sabotaje, no, eso es malo, uy, terrible. Bueno, depende. Depende de qué, de cómo los utilices. Si los utilizas para autoflagelarte, para culparte, para volverte víctima de la situación, es altamente debilitante. Y eso demuestra autoestima condicional. Ajá. Pero si no, los puedes utilizar para mejorar tu autoconfianza. ¿Y cómo se mejora la autoconfianza? Mejorando tus habilidades, transformando tus capacidades en potenciales. Y para eso se necesita autoestima incondicional. Ahora, ¿por qué algunas personas no tienen pensamientos de sabotaje? Tienen estándares más bajos, supongo. Son inconscientes. Tienen el sesgo de Dunning-Kruger, que es como creer que yo sé mucho más de lo que realmente sé, creer que soy mucho más capaz de lo que realmente soy, eso también es muy normal. Esos son los dos extremos. Cuando digo esos dos, uno es autoflagelarse, es un extremo, y el otro, no ser consciente de cómo es que tengo que mejorar, es otro extremo de un mismo fenómeno. Autoestima condicional. Creo que si lo pudiera resumir en una palabra, sería conciencia. Darme cuenta. Es como que algo despierte como esas ganas de crecer, porque no te voy a decir que me he autosaboteado en el camino y hay veces donde he dicho, habrá sido esta la mejor decisión. Uh-huh. Me hubiera quedado donde estaba, hubiera sido más chiva quedarme como analista, porque es más cómodo. Porque es lo que sabías. Exacto, ya era experta, ya la gente me buscaba. Pero también creo que, pues mucho con todas estas herramientas, con el apoyo que me has dado, con las sesiones de coaching, con todo eso, he podido aprender a estar cómoda aún en esas situaciones. Cómoda en la incomodidad. Sí, exactamente. Últimamente lo he usado un montón. Me encanta. Meli, vos después del practicante pasaste al máster. Sí. ¿Por qué? Porque quería más, porque me encontré más cosas que me gustarían cambiar y porque eso ya había despertado como la espinita esta de, o sea, como de que más gente debería escuchar de estas cosas, porque no es una cuestión meramente laboral, lo podemos llevar a la familia, lo podemos llevar con los hermanos, lo podemos llevar con la pareja. No sé, si uno tiene hijos, con los compañeritos de la escuela, con enseñarle a un sobrino estas cosas, porque al final es crecimiento.
es crecimiento, es como dejar de llevar todas esas creencias que nos enseñaron o escuchamos en algún lado y pensamos que eran de verdad y empezamos a andar la vida rigiéndonos por ellas. Como darse cuenta de que no, puede que puedo pensar diferente y puedo como tomar las riendas de eso que pienso para pensar diferente y empezar a tener otros resultados y hacer otras cosas. Y es que yo empecé a ver resultados, porque entonces yo ponía en práctica estas cosas que iba aprendiendo y se me abrían nuevas puertas. Hay gente que me dice, Meli, es que a mí sí me gusta hablar con usted. Meli, es que yo siento que usted me escucha. Y es nada más que he aprendido, que he estudiado, ¿verdad? Entonces yo digo, qué chiva que más gente estudie esto para que puedan como causar impacto positivo en las personas a su alrededor, ¿verdad? Porque creo que ya me alejé un poco del pensamiento de, es que yo soy así, aguánteme. Que es bien, bien limitante. Sí. Yo soy así, después de eso lo que venga es muy poderoso o muy limitante. Exactamente. Hay que tener cuidado. Y una cosa más que me llama la atención es que, bueno, vos tenés una sed de más que no se acaba. Y a pesar de que venías ya de ser máster en PNL y neurosemántica, que es un modelo de excelencia humana y modelo de comunicación, quisiste ser parte de la tribu y llevar la certificación de líderes en comunicación humana. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, creo que los espacios que aquí en la tribu se abren son buenísimos, te lo he dicho 1000 veces, o sea, esas conversaciones poderosas, eso que tal vez, como no es un tema que la gente ande hablando en la calle, o no tan comúnmente, ¿verdad? Porque yo sí trato como de irlo metiendo en mis conversaciones. Claro. Aquí el espacio se abre, es espacio seguro, yo sé que no me voy a sentir juzgada, que puedo salir con ideas nuevas. Entonces, eso por el lado de la tribu. ¿Y por qué quise seguir estudiando? Porque a pesar de que yo ya estaba como supervisora consolidada, porque eso fue el año pasado, ¿verdad? Ya tenía yo bastante de ser supervisora, era más práctico, ¿verdad? Era más práctico porque entonces nos dabas teoría, práctica, retos, y yo lo que hago cuando me meto en un proceso de estos es que yo le entro con todo. Si yo lo voy a hacer, yo le voy a dar mi todo. Entonces, había uno de hablarle a un desconocido. Ajá. Pues ahí me fui a hablar con un desconocido. Que iba en contra de todas mis creencias limitantes de los últimos montón de años. Y no me pasó nada. No hiperventilé, no salí corriendo, no me pasaron todas las catástrofes que mi mente decía que podían pasar, no me pasaron. Entonces, como que me gustó seguirlo intentando. Y me acuerdo que uno de los primeros ejercicios que nos pusiste a hacer fue el del viaje del héroe, de hacer una presentación. Entonces me llamó demasiado la atención, o sea, cómo con algo tan pequeñito podés contar algo tan impactante. El taller del storytelling, o sea, es que son prácticas de cosas que yo puedo llevar al trabajo, son prácticas, cosas que yo puedo hablar con mi esposo, con mi mamá, que nada más lo tengo que meter en una conversación, es demasiado práctico. Entonces eso potenció todo lo que ya había aprendido, porque en los cursos de las certificaciones eran como, ok, este es el patrón de las fobias, este es el patrón del reboinado, este es el patrón de tal, del otro, ¿y qué hago con todo eso? ¿Cómo llevo eso a la práctica? Ajá. Entonces, con el storytelling, con la historia del héroe, con los retos, con todo lo que estudiamos, el de la mente consciente, ¿cómo es? Consciente, inconsciente y todo ese proceso, todo eso me fue como dando forma, ayudando dando forma. Y bueno, me encanta, entonces, todo bien. ¿Qué es la comunicación para vos después de este proceso? Después de esto, la comunicación es tratar de alinear mi mundo con el de la otra persona. Yo sé que no nos comunicamos de la misma manera, porque tal vez yo soy más visual y tal vez estoy con una persona que se rige más por las sensaciones. Pero tratar de alinear esos dos mundos yo lo veo como un arte. El momento en que la persona dice, uy, sí, mira, sí, hagamos eso. Entonces decir, llegamos a un consenso y nos entendimos y no nos imaginamos una historia ahí desconectada.
Eso me encanta. O llegar y abrir el espacio donde alguien se va a sentir escuchado, poder dejarle algo positivo a la persona. Todo eso me ayuda a través de esa comunicación, de alinear esos 2 mundos. 2 mundos, 3 mundos, 40 mundos. Exacto. Ajá. Y darte cuenta que no se trata de mi manera de ver el mundo versus tu manera de ver el mundo. No son contrarias. Correcto. Eso le mencionaba yo un día de estos a una chica, que si vemos el problema como que vos estás ahí, el problema está ahí, yo estoy aquí, estamos peleando nosotros. Pero si agarramos el problema y lo ponemos ahí y juntos tratamos de resolverlo, fue tan sencillo como cambiar la perspectiva. Claro, sacarlo de vos. O sea, Ajá. vos no sos el problema. No. Aquí tenemos un asunto que entre las dos vamos a resolver. Exacto. Y cambiar ese discurso lo cambia absolutamente todo. Porque entonces ya estás con la otra persona en conjunto construyendo una solución. Sí. No me importa lo que pasó. Arreglémoslo. Ahí está. Claro. Ajá. Y vos tenés las habilidades para promover esto y liderar una interacción de este tipo. Recuerdo que yo creo que hace un año, tal vez un poquito más, recibí un mensaje de tu parte contándome que habías tenido un feedback que te había impactado también. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Querés contarme de eso? Sí. El asunto es que, nosotros en el trabajo nos hacen evaluaciones de desempeño, de las que, salen un montón de cosas y a fin de año te asignan una nota basada en tu desempeño. Y parte de ese feedback fue mi manager diciéndome: Melis, que usted tiene habilidades donde incluso usted es mejor que cualquier manager del equipo. Y yo me sentí como tan satisfecha porque, venía saliendo de líderes en comunicación humana, de hacer un esfuerzo consciente, ¿verdad?, por implementar todo eso en el trabajo, y que al final del año me hayan dicho: Meli, lo haces mejor incluso que yo. A mí eso me llenó un montón. Tanto que yo dije: tengo que hablar con Jorge, ¿verdad? Debo contarle. Sí, yo me siento demasiado feliz y orgulloso porque sí, o sea, vamos a ver, yo he hecho de mi misión de vida ayudarle a las personas que tienen esa vocación de liderazgo, que están en puestos de liderazgo, a ser conscientes de cómo funciona la mente humana, cómo es que operamos los seres humanos, porque si bien es cierto, es una posición de mucho servicio, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces a mí me gusta que las personas, a través de esta plataforma en donde vos podés tener a cargo un equipo, al mismo tiempo podás aprender de tu experiencia individual para seguir creciendo, y de esta manera se vuelve como un ciclo de crecimiento inevitablemente. Entonces, escuchar cómo es que este método puesto en práctica te trae este tipo de resultados, la verdad que me llena de mucho honor. Y yo creo que los logros se siguen sumando. O sea, porque, hace poco que me pasó una situación complicada, irme a algo tan básico como la respiración, y que fue una herramienta que vimos acá, uh-huh. Y haberla utilizado y verla en un momento en el que yo decía: ok, o salgo corriendo o lloro o hago algo, y poderme gestionar en ese momento me ha dado como una seguridad, un poder, que es como: ok, ya eso no es un problema en mi vida. Ajá. Sigamos, ¿qué más me voy a encontrar? Qué chido. Ajá. Me encanta. Mira, yo me topo con muchas personas que están en puestos de liderazgo, como dicen por ahí, cayeron en el puesto de liderazgo y no han tenido acceso a esta información. Y me he encontrado con diferentes situaciones en donde tienen problemas para gestionar sus emociones y aún así tienen que liderar un equipo. Sí. No tienen herramientas de comunicación y tienen que delegar. Tienen objetivos que pueden ser a mediano plazo, entonces hay tiempo de planificar un buen proyecto, o el deadline es 2 días e igual tienen que dar resultados. Sí. Y entonces este bache que hay entre las demandas profesionales y la capacidad de comunicarlo al equipo
y que el equipo se sienta comprometido, motivado, que tenga claridad de qué tiene que hacer. Y, o sea, es gigante ese bache. Sí. ¿Qué consejo les darías a estos líderes que están en esa situación? Lo primero es que ahora yo creo que la comunicación lo es todo. O sea, si uno está siendo claro, es preciso, qué es lo que se necesita, es más fácil llegar a un acuerdo, porque no andas hablando ahí de un imaginario, ¿verdad? Un plan que está en tu mente. No, esto es lo que se necesita para tal fecha. Esto es lo que tenemos que hacer. Al ser tan claro y tan conciso, no da lugar a imaginaciones, ¿verdad? Entonces eso ayuda como a alinear la comunicación. Y también uno como autogestionándose es entender que no todo va a pasar de la noche a la mañana. Yo siempre he dicho, es que somos personas antes que trabajadores. Y aunque quisiéramos, no sé, de entrar por la puerta y que todos los problemas se queden allá, resulta que soy la suma de todo eso, ¿verdad? Entonces, por más que yo quisiera dejar todos mis problemas de lado y venir y enfocarme en el trabajo, y no es tan sencillo. Se necesita como mucho autocontrol, como mucho pensarlo, saber que las cosas no van a pasar de la noche a la mañana, pero que si querés hacerlo, se puede trabajar para lograrlo. Y entonces las cosas que hace 6 años, cuando empecé a ser supervisora, me frustraban, ya no lo hacen, o ahora son diferentes porque he cambiado la manera de verlo. Uh-huh. Uh-huh. Hay personas que a lo mejor no se mueven por esos cambios de proceso. O sea, porque los ven muy lejanos o dicen, no, a Mary le fue bien, pero no, yo soy diferente. ¿Qué cosas tangibles has tenido como consecuencia de poner en práctica todas estas herramientas? Tangibles. Bueno, yo creo que cuando hago un plan, tengo herramientas que me ayudan a crear un plan, por ejemplo. Uh-huh. Compramos una casa. Y para comprar la casa, ¿qué necesito hacer? Necesito reunir esta cantidad de plata para la prima. ¿Cuánto tiempo la voy a reunir? Tanto tiempo. Y dele. Y no significa que el plan va a seguir, ¿verdad? Solo según yo lo esperé, porque pueden pasar muchas cosas en el camino. Pero tener el plan, tener la claridad de que estoy avanzando y de que se va a lograr. Entonces es como tener un norte. Uh-huh. Como saber hacia dónde voy, o por lo menos lo que está en mi control. Todo eso ayuda un montón. Uh-huh. Uh-huh. Total. ¿Por qué alguien debería de empezar a prestarle atención a mejorar sus habilidades de comunicación hoy más que nunca? Hoy me contaron que un muchacho se bajó del carro y se tiró a un puente. Entonces, yo creo que siempre la salud mental ha sido un tema, ¿verdad? Quizás antes es que era más tabú que ahora. Pero escuchar noticias como esas a mí me rompen el corazón, porque tal vez si la persona supiera que hay maneras de ver diferente las cosas, que los problemas no son permanentes, que si algo hago, siempre hay una solución, ¿verdad? Si sea pedir ayuda, hacer lo que sea. Entonces creo que muchas veces nos abrumamos de todo lo que está pasando afuera por no tomar control desde adentro. Entonces, saber que tengo el control, el poder de tomar el control desde adentro y que eso va a impactar todo lo de afuera, para mí es razón suficiente para meterme en un proceso de estos. Uh-huh. Porque los cambios se ven, los resultados se ven, y es algo que con mucho estudio y mucho conocimiento es cambiar la manera de ver las cosas. Uh-huh. Para tener otras herramientas de vivir la vida. Uh-huh. Son nuevas creencias. Total. Creo que diste en un punto muy poderoso, y es que la comunicación, como la vemos en la academia, es mucho más que emisor, receptor y mensaje. Ajá. Ajá. Es una experiencia de mente y cuerpo que hemos logrado estructurar de manera tal que las personas empiezan a utilizar el pensamiento crítico, o sea, empiezan a pensar realmente,
Sí. No rumiar, como diría nuestro amigo Alan. Ajá. Ajá. Las personas empiezan a darse cuenta de cómo es que somos más similares unos y otros y cómo podemos llegar a conectar de una manera significativa, ya sea a la hora de liderar en el plano laboral o asimismo en cada interacción con tu familia, con tus amigos, en una negociación tan mínima como comprar un electrodoméstico o comprar una casa. Ajá. Para todo se necesita. Cualquier cosa que queramos lograr como seres humanos necesita de la interacción con otro ser humano. Y para esto tenemos la comunicación. Yo creo que es la herramienta que puede hacer que el mundo sea mejor. Sí. Eso que decías ahora de, ay, es que tengo que delegar y no sé cómo. O es que no me hacen caso. Darme cuenta que no es que no me hacen caso, tal vez es que no nos hemos entendido. Uh-huh. Y no nos entendemos si no hablamos, si no llegamos a acuerdos, si no vemos las cosas de manera diferente, si no trato de que alineemos nuestros pensamientos para llegar a ese acuerdo. Claro. Y todo eso comienza a desaparecer. Empieza a desaparecer porque pasa de ser solo una bonita idea, porque fijo nos escuchan ahorita y dicen, ay, sí, bueno, ¿y ustedes por qué saben? Dice, sí, claro, es porque hemos puesto atención a qué habilidades implementar para que de un malentendido eso se transforme en un acuerdo. De una persona con la que parece que no conectamos, de repente tenemos más cosas en común y forjamos una buena relación. Tenemos herramientas para poder solucionar un conflicto y poder delegar de manera efectiva. Entonces no tener que sobrecargarnos, etcétera. Uh-huh. O sea, hay herramientas para esto. Y ahí es donde digo que es un arte. Es un arte. Ajá. Y hay que estudiar y hay que formarse, pero sí se puede. Exacto. Totalmente. ¿Qué es lo más impactante o lo más significativo que ganaste hasta hoy? Uh-huh. El proceso sigue, la vida sigue, entonces el proceso sigue. ¿Qué has ganado hasta hoy con tomar responsabilidad de tus habilidades de comunicación? He ganado, yo creo que mucha felicidad en el camino. Me he sentido cómoda, me he sentido feliz, porque entonces ya no es como que no sé qué pasa o nada más no reacciono, sino como que, ok, entiendo y hago y veo el resultado y me funciona, entonces puedo seguir haciendo cosas. Como esa satisfacción, ¿verdad? Y también que ahora me encanta conocer personas. Eso es maravilloso. Sí. Pues bueno, Meli, para mí ha sido un gusto conversar con vos y que la gente te conozca y conozca tu historia. ¿Quisieras dejar algunas palabras para las personas que nos están escuchando? Pensá en esos managers que como vos a lo mejor asumieron el reto, pero aún no han dado este paso en dirección a las habilidades de comunicación. Pues creo que solo les puedo decir que solo cosas buenas trae, de mucho crecimiento, de mucha satisfacción, que es eso de ese gusto de estar en la incomodidad, que se vuelve interesante el reto. Entonces, que si lo pueden intentar, que lo hagan. Que se manden. Buenísimo. Porque está muy chido así. Gracias. Para mí ha sido un gusto y como siempre en nuestras conversaciones a mí me gusta hacer el check-in y saber que te dejé algo para tu vida. ¿Qué es lo más valioso que te llevas de la conversación? De hoy, poder recordar todo ese camino, todo ese avance de tantos años, como la historia del héroe, y poderla traer hoy y poderla compartir. Creo que eso me deja una bonita sensación de que sigo avanzando. Me encanta. Soy testigo de eso. He visto tu camino y me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.